Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Sí que quiero dar las gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento. Todos los momentos ya sabéis que son únicos e irrepetibles, y mucho más cuando hablamos de viajes en el tiempo. Y espero que este rato que estemos aquí juntos, esta hora y media, pues desde luego viajemos todos en esta máquina virtual del tiempo que os voy a proponer para recorrer algunos de los acontecimientos, de los episodios históricos y de los crononautas que dicen haber viajado en el tiempo tanto para adelante como para atrás. Y esa sería, yo creo que la primera cuestión que tendríamos que debatir. Si realmente el viaje en el tiempo es posible, si nosotros podemos viajar al futuro. ¿Qué pensáis? Es una pregunta que hago a todos. ¿Pensáis que podemos viajar en el futuro? De hecho, ya estamos viajando en el futuro. Otra cosa es que tengamos una máquina que nos permita ir donde queramos ir. Eso es distinto. Pero tenemos una máquina perfecta que se llama planeta Tierra. Estamos viajando en este planeta. Ya sabéis que el planeta Tierra, Gaia, tiene movimiento, no solo de rotación, sino también de traslación alrededor del Sol. ¿Sabéis a cuánto se mueve por segundo el planeta en el que estamos ahora metidos en esta nave? Parece que estamos todos quietos, ¿no? Estáticos, ¿a que sí? ¿A qué velocidad estamos viajando con esta gran nave llamada planeta Tierra, planeta azul? A 30 kilómetros por segundo. Ya habéis recorrido 30 kilómetros. Y no os habéis dado cuenta. Nos estamos desplazando. 108.000 kilómetros a la hora. Y, en principio, solo podemos desplazarnos al futuro. La línea temporal del tiempo dice que solo nos podemos desplazar hacia el futuro. De momento, ir al pasado sería más complicado. Luego veremos algunos ejemplos donde parece que esto queda cuestionado. Así que estamos viajando. El problema es que solo tenemos una limitación. Solo podemos viajar 1 hora por hora. 1 hora por hora. Pero ¿podríamos viajar a más velocidad? ¿Podríamos adelantarnos mucho más en el tiempo? Hombre, según la teoría de la relatividad de Einstein, sí. Si fuéramos capaces de viajar casi a la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz, ya sabéis, esos 300.000 kilómetros por segundo, es el tope, el que nada puede viajar, por lo menos eso dice la física, pero incluso a esa velocidad, si lo pudiéramos hacer, el tiempo se distorsiona. No sería el mismo tiempo. Ya sabéis, os pongo un ejemplo clásico, pero yo creo que es necesario para adentrarnos un poco en la atmósfera de este viaje en el tiempo que vamos a proponer. Si tuviéramos ahora 15 años y nos metemos en una máquina del tiempo que viaje al espacio a la velocidad cercana a la de la luz, cuando pasaran 5 años, cada uno de nosotros que estamos dentro de la nave tendríamos 20 años, ¿de acuerdo? 5 más los 5 cumpleaños que hemos estado en el espacio, pero regresamos, al cabo de 5 años regresamos a la Tierra. ¿Qué edad tendrían nuestros vecinos, parientes que hemos dejado aquí? Hemos ido en una fecha muy concreta, nos hemos dejado aquí y nosotros hemos ido a la velocidad de la luz y hemos estado 5 años. Cuando regresemos, los que están aquí, que tenían 15 años igual que nosotros, ahora tienen 65, es decir, 50 años más. Y eso técnicamente, matemáticamente es posible. Por lo tanto, ya veis que si viajamos a las velocidades cercanas a la luz, el tiempo se distorsiona. Entonces a gusto. Toma. Vale. No os preocupéis, ¿eh? Se producen estas distorsiones espaciotemporales y sobre todo en manifestaciones tosunas cuando se habla de estos tiempos y de estos viajes. Entonces, quiero decir con esto, para que nos demos cuenta de que efectivamente todo es muy relativo, ¿no? Como la teoría de la relatividad de Einstein. Y fijaros que en las leyendas del País de las Hadas también dicen lo mismo. Cuando tú entras en el País de las Hadas,
¿Qué ocurre? El tiempo también se distorsiona. El que está dentro, para él, cree que ha pasado un día, 2 días, para el que está fuera, ha pasado 1 año, 2 años, 5, y en algunos casos, en algunas leyendas, hablan de 100, 200 años. Fijaros qué curioso, que una teoría física de Einstein al final coincide con lo que nos han dicho las tradiciones de toda la vida. Cuando alguien entra en el país de las hadas, en el país borroso, en el país de los elfos, en ese país extraño, donde las leyes de la física y del tiempo y del espacio no funcionan igual que el nuestro, ahí todo cambia. Y el que regresa sí que nota esa distorsión temporal. Bueno, pues efectivamente, estamos hablando de leyendas, pero esto puede ser verdad. Esto se ha podido comprobar. Bueno, vamos, si queréis, en este viaje en el que estamos todos sumidos, una vez que ya os he puesto en antecedente. Ya sabéis que para resolver este tipo de problemas espaciotemporales, los autores de ciencia ficción, la literatura, se ha inventado una cosa que es muy divertida, que es el hiperespacio. Me imagino que todos habéis visto Star Trek, ¿no? Habéis visto cómo hace, se va el hiperespacio y automáticamente está en otra parte del universo prácticamente de forma simultánea, ¿no? ¿Qué sería el hiperespacio entonces? Un lugar, según eso sí, porque parece que está en un cierto tiempo en el hiperespacio. Según Asimov, sería una condición, es la condición que adopta la materia para que tú puedas trasladarte a esas velocidades, que incluso serían superiores a la de la luz. Pero bueno, como lo del hiperespacio tampoco está demostrado, la ciencia tampoco nos lo ha dicho, sí es verdad que la literatura casi siempre está un poco por delante de los acontecimientos científicos. Y cuando hablamos de literatura, yo creo que es muy importante saberlo, y si no lo sabéis, yo creo que viene bien conocer que la primera máquina del tiempo a nivel literario, para desplazarse en el tiempo, en este caso al pasado, no es la de H.G. Wells, sino la de un españolito llamado Enrique Gaspar. Y la maquinita, que es el título de la novela, es el Anacornópete. ¿Habéis oído hablar de esta novela? Ay, 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 ay. Muy recomendable. Tenéis ahí el Anacornópete, la primera máquina del tiempo para viajar al pasado. También podría ser el futuro, pero en este caso han decidido viajar al pasado. Enrique Gaspar era un personaje interesantísimo, un madrileño, un escritor muy oscuro, fue cónsul de Macao y fue cónsul de Hong Kong, en fin, un diplomático que se aburría muchísimo y entonces le dio por escribir. ¿Y qué escribía? Esto, que se convierte en novela, primero es una zarzuela. Escribe una zarzuela totalmente disparatada en el año 1881, lo que pasa que no la publica, donde un inventor estrafalario de Aragón, de Zaragoza, Sindulfo García, le da por inventar el Anacronópete. Y entonces, bueno, pues los pone en la Exposición Universal de París y con eso, pues bueno, toda la historia, ya digo que es disparatada. Eso es una zarzuela del año 1881. Lo que pasa es que cuando se publica la novela es en 1887, 8 años antes que La máquina del tiempo de Herbert George Wells. Sin embargo, si vais a Google o a cualquier enciclopedia, veréis que dicen que la primera máquina del tiempo a nivel literario es la de Wells. Pues no, Enrique Gaspar, ya sabemos que no escribía muy bien, ya sabemos que es muy disparatada, pero viaja al pasado con esto, y viaja hasta lugares increíbles, ¿no? Hasta Pompeya, por ejemplo, con la erupción del Vesubio, viaja mucho más atrás, incluso quiere saber cómo es el origen del universo. O sea, no os destripo el final, pero es interesantísima, porque de alguna forma está reflejando lo que luego las distintas novelas reflejan, que es una capacidad, bueno, el sistema, el fluido García, ya sabéis que el inventor de esta máquina es Sindulfo García, este aragonés, el fluido García, como así se llama en la novela, para que no rejuvenezcas, porque claro, si tú vas viajando al pasado, lógicamente tú deberías envejecer cada vez más y llegaría un momento en que te mueres, ¿no? Como lo de Benjamin Button. Entonces tiene un fluido García que tú lo ingieres y te impide envejecer y siempre tienes la misma lozanía, la misma juventud, con independencia al pasado que tú te vayas, ¿no? Y desde luego se va unos cuantos pasados este hombre con el Anacronópete. Veis aquí estos dibujos, unas ilustraciones de Soler, cómo sería esta máquina, que bueno, es una especie de cacharro interesantísimo ahí con unas cuantas chimeneas, totalmente anticientífico, pero bueno, no deja de ser nuestra primera máquina del tiempo, con esta forma tan estrafalaria, tan aerodinámica, para viajar al pasado. Y aquí tenéis a Enrique Gaspar, nuestro querido escritor oscuro, casi anónimo, pero que gracias a esta obra es recordado por muchísima gente, por lo menos ahora por nosotros, y yo creo que se merece pues este reconocimiento, ¿no? Es verdad que escribía muchísimo más, pero bueno, como todo lo que escribió pues prácticamente pasó sin pena ni gloria. ¿Y qué le iba a decir a él
cuando él muere a principios del siglo XX, que al final iba a pasar a la posteridad por una obra en la que prácticamente no tuvo ninguna repercusión en su momento, que fue el Anacronópete. Y sin embargo, en 1895, pues Wells escribe esta novela, que luego, como veis, se han hecho varias versiones de película. Esta es la de John Taylor, esta sería la maquinita de Wells, ya un poco, en fin, más sofisticada, más preparada, por lo menos a nivel científico, y eso que solo había pasado unos pocos años de una a otra, ¿no? Pero bueno, interesante. Aquí tenéis la famosa máquina del tiempo, que además tenía su argumento, pues unas implicaciones sociales bastante interesantes, ¿no? Aquí se van al futuro, aparte del pasado, ya sabéis que se encuentran con los famosos Eloi, por una parte, una especie de raza así bastante estúpida y bastante bonachona, y los Morlock, que son los malos, pero que son los que realmente manejan la tecnología, la maquinaria y los que viven debajo de la Tierra. Y entonces eso, pues mucha gente pensó que Wells, que era además un fino analista político, pensó que era una sátira política del momento y de los ingleses. Pero bueno, aquí la veis. Estaría esa en la película, la famosa de Rod Taylor. Ya sabéis que luego han hecho una posteriormente. Dicen que no ha superado la película de la máquina del tiempo. Pero ya digo, es 8 años después. Con lo cual ya tenemos ahí, hay muchas más novelas y por supuesto algunas citaré al final. Pero ya veis ahí 2 referencias literarias muy importantes dentro de una máquina que nos permite viajar en el tiempo, desplazarnos tanto al pasado como al futuro. Por una parte la de Enrique Gaspar y por otra parte la de H.G. Wells. Vale, perfecto. Pero ¿se ha hecho algo más en serio ya, aparte de estas divagaciones literarias? ¿Habéis oído hablar del cronovisor? Sí. ¿Pensáis que es real, que es una fantasía? Ahí tenéis al padre Pellegrino Ernetti, que es el que dice que consiguió crear una máquina que permitía viajar al pasado para fotografiar, incluso para recoger los sonidos del momento que tú quisieras. Esta revelación se la hace al padre François Brin y él se lo cree. Él cree que el padre Ernetti realmente había descubierto esto. Y de hecho, en alguno de los periódicos italianos de los años 60 salió la noticia de que este hombre en Venecia había descubierto una máquina que te permitía fotografiar el pasado. Pero bueno, hacía falta pruebas. Esto era verdad. El cronovisor realmente tenía alguna credibilidad. Aportaron pruebas, que son fotos. Esta es una de las fotos, supuestamente es hecha por el cronovisor, donde estaría Jesucristo en el medio con un par de discípulos o apóstoles suyos. Bueno, como veis, si esto es verdad, se ha encontrado la piedra filosofal, ¿no? El arca de la alianza de los viajes al pasado y encima poder fotografiarlo. Porque la teoría del padre Ernetti, tal como quedó reflejada en distintos testimonios y en distintas entrevistas, él siempre dijo que esto era auténtico. Él comentaba que, bueno, que todo lo que se hace, incluso esto que estamos haciendo aquí ahora, esta charla que yo estoy dando, quedaría siempre reflejada en este momento, estaría como fosilizada. La historia está en sintonizar, como si fuera un dial de radio, sintonizar este momento para poder volver otra vez a reproducir esto que yo estoy diciendo y la sensación o el ambiente que tenemos aquí ahora mismo. Lo cual es bastante difícil teniendo en cuenta los millones de personas que vivimos y la cantidad de acontecimientos que se producen en cada segundo. Pero bueno, según su teoría, sí sería posible y a través de ese sofisticado aparato, del que nunca supimos cuál era, pero que sí nos pasó el diseño de esa máquina, de ese cronovisor, pues gracias a ese sofisticado aparato podríamos captar lo que se produjo en un momento determinado. Según el padre Ernetti, pues siempre auspiciado sobre todo por el padre Gemelli, que es el que sabía de ciencia, el que sabía de física, pues se podría llegar a épocas como la de Napoleón o como la de la Revolución Francesa o incluso a la época de Jesús, porque si estamos hablando de un sacerdote, lo que le interesaba era saber, y esa es la pregunta que le hace François Brin, dice, ¿ha viajado usted, pues o sea, a la época que a todos nos interesa, ¿no? Siendo católico, a la época de Jesucristo, a la época, por ejemplo, de la pasión y muerte de Cristo? Dice, sí, hemos viajado y además hemos tomado fotografías. Y entonces se quedó totalmente asombrado de esta revelación y de hecho se publicó alguna de esas fotografías, en concreto la de un Cristo que según él era el Cristo justo en el momento que está crucificado y que está agonizando, que sería esta, y que dio muchas vueltas
por el mundo, hasta que luego se demostró que es falso, porque es una copia de un cuadro pintado por un pintor español. Entonces está claro que esas correspondencias eran como demasiado sospechosas. En fin, del cronovisor se podía hablar muchísimo, solo el cronovisor podía dar para una charla, en fin, hablando un poco de los dimes y diretes, de cómo surge, de si al final fue destruido por orden del Vaticano, como llegaron a decir, o si se conserva todavía algún cronovisor en la isla de San Giorgio, una isla veneciana, en algún lugar secreto y oculto. Bueno, forma parte de la teoría de la conspiración, queda muy bien pensar que esto es así, pero el padre Ernetti muere en el año 1994 y él, antes de morir, dicen que hace una confesión negando todo esto, negando lo del cronovisor, pero dicen que esa confesión la hizo obligado, que la hizo precisamente al estilo de los expedientes X. Lo hizo para olvidar un poco todo eso, porque habló demasiado, se fue de la lengua, y entonces la mejor forma de echar tierra sobre el asunto es que lo niegue y que quede en paz su alma antes de morir. Bueno, esa es la versión que se dio. El hecho es que es cierto que las fotografías no aportan nada, incluso también aportó un libro de un autor latino del siglo II, siglo III antes de Cristo, y esa obra luego, cuando se empezó a mirar, porque dice que fue transcrita a través del cronovisor, una obra perdida de este autor latino, luego la obra había distintos errores en latín que no eran lógicos en la época en la que se supone que fue escrito aquel manuscrito. Entonces, bueno, pues digo que las pruebas que se han aportado son deficientes, el cronovisor sigue todavía pululando por ahí, por lo menos a nivel literario, y nunca sabremos si fue verdad o mentira, a pesar de que tiene todo el pozo de que era una trampa tremenda, ¿no? O por lo menos una tomadura de pelo. Pero, bueno, ¿qué ocurre si al final no podemos viajar conscientemente y voluntariamente a este tipo de lugares al pasado, como nos decía el padre Ernetti con su cronovisor? ¿Qué pasa cuando se dan saltos en el tiempo? Y esos saltos en el tiempo son involuntarios, es decir, es cuando una persona no es consciente de lo que le está pasando, pero sí entra en un estado alterado de conciencia, donde se da cuenta que tanto su espacio como su tiempo es totalmente diferente. Incluso a nivel ufológico, a nivel de abducciones, tiene un nombre que dio Jenny Randles en su momento, que es el efecto Oz, del Mago de Oz. Entonces, el efecto Oz es una sensación que sufren aquellas personas que están en un momento ordinario y luego, de manera súbita, pasan a ver algo que en principio es imposible, que sería un milagro dentro del contexto religioso. Y se da mucho con apariciones marianas, se da mucho con apariciones ufológicas, se da mucho con abducciones y se da mucho con saltos en el tiempo. Y este salto en el tiempo que tenéis aquí posiblemente sea el más conocido, el más espectacular, el más estudiado. Saltos en el tiempo ha habido muchos, pero falta luego las pruebas, falta el determinar un poco si realmente era real o fue una ensoñación o, en fin, o se había tomado unas cuantas drogas. En el caso de estas dos señoras, de Moberly y Jourdain, que eran además profesoras en Oxford, señoras, en fin, muy reputadas, con mucho prestigio, que hicieron un viaje a Francia, y en concreto se fueron a Versalles, y dentro de Versalles querían ver el Petit Trianon. Y lo que cuentan, estamos hablando del verano de 1901, y estas mujeres iban paseando tranquilamente hasta que en un momento tienen ese efecto Oz, es decir, ese efecto de que algo está pasando, se dan cuenta de que tienen como un ligero mareo, como que hay una especie de campana de sonido, como que algo es anómalo, ¿no? Y nada más tener esa sensación como de aislamiento y por otra parte de hipersensibilidad a lo que está sucediendo, siempre ya digo, hay una serie de características que se dan en todos estos que han sido testigos del prodigio o testigos de lo imposible. En este caso, tanto Anne Moberly como Eleanor Jourdain se dan cuenta de que algo está pasando y además lo ven, porque ven que los hombres con los que se cruzan están vestidos con unos extraños ropajes que no corresponden a la época de 1901. Ven que, en fin, que tienen sombreros de 3 picos, que visten levitas largas, que van, en fin, con bastante emperifollados, con bastantes colores, pasan un pequeño túnel que no eran conscientes de que un puente, que no eran conscientes de que ese puente estuviera allí, y ven a una mujer también ataviada con ropajes del siglo XVIII que está pintando. Y todo esto les parece muy extraño a estas mujeres porque, bueno, de repente ya no hay nadie que vista como nosotros, sino que todos los personajes que estamos viendo o es una gran representación teatral o algo ha pasado aquí. Y estas dos señoronas, aquí tenéis las fotografías, pues empiezan a cuestionar muchas cosas, porque la experiencia dura pocos minutos, lo suficientes cuando visitan el Petit Trianon, que aquí lo tenéis, este palacio versallesco.
se dan cuenta de que todo lo que rodea a ese lugar no es exactamente como ellas lo habían visto, sino que parece que corresponde a otra época, es decir, estaba de distinta manera, engalanado, los jardines estaban mucho más floridos y por tanto había más personas, pero todas siempre ataviadas a la vieja usanza del siglo XVIII. Cuando regresan, cuando pasa la experiencia, ellas mismas se empiezan a interrogar de si lo han soñado o qué era, ¿no? Y efectivamente no lo soñaron, sino sencillamente, dentro de esas explicaciones paranormales, dice que dieron un salto en el tiempo y a la mujer que vieron pintando era ni más ni menos que María Antonieta. Al final se cifra todo este episodio en el año 1789, un poco antes de que se produzca la Revolución Francesa, pues, y un poco antes, efectivamente, que la cabeza de María Antonieta pues, rodara por el cadalso. Así que ahí tenéis el caso de estas dos señoras que nadie ha puesto en duda, que no tenían por qué mentir, que su prestigio estaba en entredicho, y aún así pues hicieron ese libro donde lo contaron. En una aventura se titulaba, y luego la edición que han hecho posteriormente lo han llamado Los fantasmas del Trianon, con un prefacio de Jean Cocteau, uno de los grandes escritores y poetas del siglo XX y francés, como ya conocéis. Bueno, curioso, ¿no?, que esto se produzca, pero ¿ha habido más saltos en el tiempo? ¿Esto le podríamos dar alguna credibilidad? Hombre, muchos no hay, porque si no sería una regla general y todos podríamos a lo mejor hacerlo si encontráramos las claves. Las características que sean los saltos en el tiempo es que son inconscientes, tú no los puedes controlar. Por alguna razón, tú estás en el espacio concreto, en este caso Versalles, en este caso en el Petit Trianon, pero te falta una tecla, te falta lo que se llama la cuarta dimensión, te falta el tiempo. Pero hay veces que se conjuga eso, y entonces esa cuarta dimensión, el tiempo, se activa y tú, sin darte cuenta, estás entrando en una escena del pasado donde puedes ver, incluso en algunos casos, interactuar. En el caso de estas dos señoras no pudieron interactuar, solo eran testigos de lo que estaban viendo, para que nadie las veía a ellas, y ellas sí veían toda la escena, pero no podían interactuar. Pero en otros casos que se ha recogido de saltos en el tiempo, sí puedes interactuar, es decir, puedes hablar, incluso puedes entregar o recoger algún regalo, algún objeto. En este caso no. Pero ha habido más casos de este tipo. Bueno, pues uno de los casos más representativos, por ejemplo, son las batallas espectrales o las batallas fantasmales, como se llama. Por ejemplo, la batalla de Gettysburg, una de las grandes batallas de la Guerra Civil Americana, entre los del norte y los del sur, entre los yanquis, ¿no?, famosos, y los confederados, que por cierto ganan los del norte. Y aquí el general Lee sufre una de las mayores derrotas, dice que es la batalla más sangrienta de todas las batallas que hubo en la Guerra Civil Americana. Bueno, pues esta batalla de Gettysburg de 1863, meses y años después de haberse producido, ha habido testigos que han visto o han sentido o han oído otra vez el fragor de la batalla. Y eso no es único, ¿eh? Yo tengo por lo menos registradas más de media docena de batallas donde en ese campo de batalla, fijaros, el espacio tiene que ser el mismo, es decir, el lugar es el mismo. Lo que pasa es que, ¿cuándo se activa, por decirlo así, ese interruptor? Bueno, pues cuando el testigo no lo controla, evidentemente, pero hay un momento en que se activa y automáticamente aparece esa escena o se escucha esa escena. Y es interesante porque lo mismo que ha pasado con Gettysburg ha pasado con multitud de batallas. Una de ellas, por ejemplo, la de Hill, una de las batallas del siglo XVII dentro de la guerra civil inglesa, ¿no?, entre el rey Carlos y Cromwell, Oliver Cromwell. Pues también dicen que cada cierto tiempo se siguen rememorando los sonidos, se siguen rememorando distintos episodios que ocurrieron ahí. Es como un salto en el tiempo que alguien no puede controlar, pero que se produce. Curioso. Y además, fijaros, en lugares donde se ha producido matanzas, donde se ha producido una sangría, donde ha habido muertes, donde ha habido dolor, sufrimiento. Es decir, es como si quedara impregnada esa energía más en este tipo de lugares que en otros. En el caso de Versalles, en principio no tenía por qué haber sido así, porque era un lugar placentero en aquel momento. Pero, bueno, curioso que esas mujeres sí que rememoraran aquel episodio del siglo XVIII. Y cuando hablamos de estos saltos en el tiempo, hay un caso clásico, interesante, por todo lo que dio que hablar a lo largo de unos cuantos años, que es el caso de Rudolf Fendt. ¿Habéis oído hablar de Rudolf Fendt? Sí. Bueno, el caso de Rudolf Fendt yo lo conocí pues hace tiempo, porque de hecho en una obra de Jacques Berger se cuenta. Y luego mi amigo y compañero Carlos Canales escribió un artículo en la revista Más Allá, donde hablaba de Rudolf Fendt, donde él también hizo sus indagaciones para ver qué había sido de este buen señor. Os cuento, básicamente estamos en Nueva York en el año 1950 y aparece de repente, en medio de la carretera,
un señor vestido con ropajes del siglo XIX que está como al helado, como sorprendido de qué hace allí, y al final es atropellado por un vehículo y muere en el instante. Entonces no se le puede interrogar. Entonces, bueno, una vez que recogen sus pertenencias, en fin, bien qué es lo que tiene dentro, se encuentra que tiene $70, lo cual era bastante para aquella época, y tenía un sobre con un matasellos de 1876. Y poco más había, salvo pues, que las ropas estaban ajadas y que no correspondían, por supuesto, al siglo XX y sí al siglo XIX. Indagando, pues bueno, llegaron a la conclusión de que habían localizado a la mujer, a la viuda de Rudolf Fehn, y que ella dijo eso, que su marido había salido, no a comprar tabaco, como suele ser lo habitual, pero bueno, que había salido de casa en 1876 y que no había vuelto, con lo cual coincidía con el matasellos. Y siempre se pensó, pues ya está, es un viajero en el tiempo, o sea, alguien que por la razón que sea, sin él ser consciente, salió de su casa y apareció súbitamente en ese Nueva York de 1950, encima con la mala suerte de aparecer en mitad de la calle y atropellado por un vehículo, y adiós muy buenas. Encima no tenemos el testimonio de él para que nos dé su versión. Bueno, esto se consideró como un caso auténtico durante bastante tiempo, porque la verdad que había como muchos elementos, mucho jugo, ¿no?, ahí para sacar. Pero luego ya se demostró, y esto se demostró además por alguien muy avezado en indagar los orígenes de este tipo de historias, que es Chris Obed, y llegó a la conclusión de que todo esto, toda esta historia procede del año 1951, es decir, un año después, donde supuestamente aparece atropellado Rudolf Fehn, del año 1951, y el autor es alguien que, pero no lo inventa para esto, sino él lo hace por una novela que era Jack Finney, el autor de obras de ciencia ficción, y uno de los relatos que él había escrito era la historia de Rudolf Fehn, pero con otro nombre, pero todo muy similar, ¿no? Y alguien, posteriormente, con el tiempo, lo recreó como un hecho auténtico y lo publicó en distintos medios. Y ya sabéis cómo son estas cosas. El bulo fue corriendo, y además, como había distintos elementos que eran verdad y otros eran mentira, pues bueno, todo se creó ahí una especie de conglomerado, ¿no?, de batiburrillo, donde la gente pensó que estábamos ante la prueba definitiva de un viajero en el tiempo, de un crononauta. Involuntario también, porque el tío, claro, ya ves, si tenía una máquina del tiempo lo hizo muy mal, porque murió atropellado inmediatamente, pero es que no es verdad la historia. Al final todo se debe a Jack Finney, este hombre que es un autor de muchas novelas de ciencia ficción, además muchas relacionadas con el tiempo, con los saltos en el tiempo, como esta, Ahora y Siempre, o posiblemente una que es más conocida, que es Los ladrones de cuerpos, que también se hizo película. Este Jack Finney, en el año 1951, fue el que en un pequeño relato ideó la historia de Rudolf Fehn. ¿Y quién le iba a decir a él que al final iba a ser tan conocida? Lo que pasa es que cuando esto se empezó a divulgar, él estaba callado, como yo creo que divirtiéndose un poco con los acontecimientos de que esto hubiera tenido tanta repercusión. Y fijaros, otro dato también curioso, porque claro, si hablamos de gente que aparece, en este caso muerta, y no se sabe quién es, pues genera una cierta expectación, ¿no? En principio sería un caso policial. El caso de Taman Sud. Este me imagino que será menos conocido. No creo que haya aquí nadie que conozca el caso de Taman Sud. Taman Sud no es un hombre, pero este hombre aparece en la playa de Somerton, en Adelaida, en Australia, en el año 1948, es decir, el 1 de diciembre de 1948, y aparecen dos enigmas, claramente. Primero, ¿quién era este hombre? No había ningún documento que acreditase quién era ni su nacionalidad. Y luego, ¿por qué estaba muerto? ¿Quién le mató? Son dos enigmas en uno. Bueno, es curioso porque se empieza a indagar, se distribuye su fotografía, nadie reconoce a este hombre, nadie le reclama como un pariente o como un amigo suyo, y en sus bolsillos no había nada, absolutamente nada, pero sí se encuentra en un coche cercano a esta playa de Adelaida, sí se encuentra un libro. Un libro que es un libro bastante curioso, por otra parte. Y además un libro que os recomiendo que leáis, aunque no tiene nada que ver con este caso, pero ya veréis cómo son las sincronicidades. Es el Rubaiyat de Omar Khayyam. Omar Khayyam es un poeta persa del siglo XII, interesantísimo, por lo bien que escribía este hombre y además porque son poesías un poco dedicadas al saber vivir, al disfrutar del momento, al carpe diem, cosas similares, ¿no? En fin, era la Irán, lo que es ahora Irán,
la Persia de aquella época, donde se vivía mucho mejor que ahora en ese lugar, en esa latitud del mundo. Y aquí viene lo interesante, porque lo único que encuentran en el bolsillo de este hombre, lo único, porque no había ninguna pertenencia, ni tenía cartera, ni carné, ni nada, lo único que encuentran es una palabra, es como algo recortado de un libro que ponía Taman Sud, nada más. Y en ese coche aparcado cerca de la playa de Somerton, donde apareció el cadáver de este hombre, hay un libro que es el Rubaiyat de Omar Khayyam, donde le falta un trozo de hoja, que es el mismo trozo de hoja que tenía en el bolsillo. Y alguien lo había arrancado de ese libro, y lo había arrancado con estas dos palabras: Taman Sud. ¿Sabéis lo que significa Taman Sud? Se acabó. Pero en la contraportada del libro apareció esto, que es un código criptográfico que nadie hasta el momento ha sabido de descifrar. Está muy bien, ¿no? Los efectos especiales son preciosos. Porque esto subraya, ¿no? Le da más énfasis a lo que acabo de decir. Repito, nadie lo ha sabido descifrar. Falta la luz ahora. Como nadie ha logrado saber la identidad de este hombre, al que le han llamado Taman Sud, por llamarle de alguna manera, pues más de uno se ha apuntado al carro de que este era un crononauta. Dice, ya está, este es un viajero en el tiempo que le ha pasado lo mismo que a Rodolfé. Se ha encontrado en el peor momento y alguien le ha pegado un tiro, porque estamos hablando de 1948, en fin, unos años complicados, delicados, después de la Segunda Guerra Mundial, y rápidamente pensaron que este podía ser un espía y que murió por eso. Le hicieron la autopsia, en la autopsia no encontraron nada que indicara que fuera envenenado o que fuera asesinado. Sí que notaron que tenía en el estómago sangre con restos de comida, ¿no? Una especie de mezcolanza y rara, pero no se descubrió veneno ni nada parecido. Entonces, bueno, pues ha quedado hasta el día de hoy como un caso de crononauta que, a falta de otra explicación, pues puede ser que apareciera en el lugar menos adecuado y ahí está su rostro, por si alguien todavía puede identificarle a pesar del tiempo que ha pasado. Pero si hablamos de crononautas, el más conocido, el que dio mucho que hablar, es este señor, John Titor. Que vaya nombrecito. John Titor es un nombre ficticio, pero todo esto surge en noviembre del año 2000. En noviembre del año 2000, utilizando las redes sociales, un señor que decía ser un soldado norteamericano que venía del futuro, en concreto del año 2036, pues bueno, tenía que regresar al pasado, en concreto a 1975, para encontrar una máquina IBM 5100, porque en su futuro, en el 2036, iban a tener un problema con el sistema informático UNIS, y la única forma de reparar ese problema es recoger una máquina, esa IBM, que en su época no existía, pero sí existía en el pasado. Así que se cogió su máquina del tiempo y me dice, me voy a 1975, pero antes voy a hacer una parada en el 2000. Y así ya cuento unas cosillas aquí a mis compatriotas. Y efectivamente, en noviembre del 2000 hasta principios del 2001, unos 4 meses, mantiene correspondencia a través de internet con gente que quiere escucharle y que quiere contar su historia, diciendo esto, básicamente, que él es un soldado del futuro, que va a ocurrir un problema gordo, el efecto 2038, o sea, 2 años después, igual que aquí se oyó hablar del efecto 2000, ¿os acordáis que todos los ordenadores iban a colapsar y tal? Pues eso iba a ocurrir en el 2038. Entonces, para que eso no ocurriera, en el 2036 se le ocurrió a alguien la idea de decir, te vas al pasado, consigues el IBM 5100 y con sus piezas vamos a subsanar el problema que tienen con un sistema operativo que era el UNIS y que no había forma de repararlo en aquella época si no tenías los elementos. Es como si ahora queréis poner un vídeo de VHS y no tenéis un reproductor, y por lo tanto tenéis que viajar al pasado para conseguir un reproductor y poder visualizar el VHS. Pues una cosa parecida. Entonces, bueno, pues imaginaros la conmoción que esto generó, ¿no? O sea, un viajero del futuro que te está diciendo que va a 1975, pero que antes hace una parada en el 2000 para contar cosas, que le pregunte. Entonces, claro, le empiezan a preguntar, oye, pues venga, pues ¿qué va a pasar? Cuéntanos, ¿habéis inventado la máquina del tiempo? Y dice, claro, podemos viajar al pasado cuando nos dé la gana y todas esas cosas. Bueno, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Va a ocurrir alguna catástrofe? Cuenta, porque como él tiene información privilegiada, por ejemplo, le da los planos de la máquina del tiempo. Dice, mira, esta es la máquina del tiempo, a ver si la construís vosotros, a ver si sois tan listos. Ahora podéis fotografiarlo si queréis. Y esta es la máquina del tiempo. Toda a través de vórtices de energía,
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien. Incluso se creó toda una especie de amiguetes de John Titor con su logo, con este Tempus Edax Rerum, que es algo así como el tiempo devora la eternidad devora el tiempo es devorado por sí mismo. Es una frase de Ovidio que aparece en su Metamorfosis y que lo utilizan un poco pues como símbolo, como elemento, ¿no? Y un poco también, si os dais cuenta, sería como la síntesis o el esquema de esa supuesta máquina del tiempo que utilizó John Titor. Bueno, entonces él empieza a contar acontecimientos del futuro y dice, bueno, ya que eres un viajero del tiempo, contanos, ¿qué va a pasar? Estamos hablando del 2000, acordaros, ¿eh? Que no sé, bueno, pues venga, yo os lo cuento ahora, lo que va a llegar es muy malo, ¿eh? Yo, no sé yo si merece la pena que lo sepáis. Sí, que somos muy morbosos, cuéntanos. Y entonces John Titor les dice que en el año 2005 iba a haber una guerra en Estados Unidos, una guerra civil, donde, bueno, pues prácticamente se iban a matar entre ellos de mala manera, ¿no? Y que iba a durar hasta el 2015. En el 2015 pues iba a haber más conflagración, incluso otro tipo de países estarían involucrados, incluso una epidemia tipo vacas locas también iba a diezmar la población, y que el mundo en el 2015, os recuerdo que estamos en 2016, que el mundo en el 2015 no lo íbamos a reconocer. Creo que no era un viajero del tiempo, no dio ni una. Solo acertó en una cosa, además de otros datos, acertó en una cosa, y dijo que el CERN, el acelerador de partículas que está en Ginebra, que sí iba a descubrir, no hablo de la partícula divina, de la partícula de Dios, pero sí que iba a descubrir microsingularidades, que eso en física significa que van a descubrir como mini agujeros negros por los cuales tú podrías desplazarte en el tiempo. Una especie como de agujeros de gusano, ¿no? Cosa que tampoco se ha demostrado que sea así, pero bueno, sí es verdad que en el CERN sí que están trabajando mucho con lo de las microsingularidades para ver si se puede ir de un sitio a otro. Ese hiperespacio que os comentaba al principio, que básicamente, yo no soy físico, pero bueno, para entendernos, es esta hoja, ¿no? Entonces imaginaros que nos queremos desplazar de aquí hacia aquí. Entonces lo normal es desplazarnos de forma longitudinal, ¿de acuerdo? Pero tardaríamos un montón de tiempo, tardaríamos años luz en llegar de un sitio a otro. Pero si conociéramos estas microsingularidades, es decir, si pudiéramos hacer en este lugar y en este lugar esos agujeros negros o esos agujeros de gusano, en lugar de desplazarnos de esta forma y tardar lo que tardamos, aunque nos desplazáramos a la velocidad de la luz, si lo plegáramos, automáticamente se juntarían y pasaríamos de forma automática, ¿vale? Bueno, pues eso es más o menos lo que dice que llegaron a descubrir John Titor. Pero aquí aparece otro señor, Ethan Titor, en el 2005, porque John Titor desde marzo del 2001 desaparece. Él dijo que estaba 4 meses y dijo que había hecho una parada técnica en el 2000-2001 y que luego ya se iba a 1975 a hacer su misión. Y ya nunca se volvió a saber más de John Titor. Pero aparece Ethan Titor. Ethan Titor, que también sigue con su club de Titor, que en realidad su nombre dice que era Ethan Jensen, pero él quiso llamarse Ethan Titor porque era otro crono viajero que contó lo que le pasó a John Titor y dijo que al final John Titor volvió a su mundo al 2036 con esta máquina IBM, pero que allí le encarcelaron los especie de guardianes del tiempo porque había revelado demasiada información. Pues vaya información, si no acertó ni una. Pero bueno, que había acertado mucha información, y por eso lo habían encarcelado. Y él se había sentido la obligación de regresar este Ethan Titor para contar un poco que esto era verdad y que los viajeros del tiempo no se pueden mantener mucho tiempo aquí, en nuestro espacio-tiempo, y que de ahí que este hombre pues se tuviera que volver a ir en breve, como así hizo. Pero con una curiosidad, no sé si habéis visto la película Capaz, que es un supuesto ser extraterrestre que, en fin, le toman por loco, y que él al final, cuando dice que se va a su planeta, a Capaz, dice que se puede llevar a uno de los enfermos mentales que había, ¿no? Bueno, pues Ethan Titor, no John Titor, Ethan Titor, dice que se puede llevar a alguien, con los que había él chateado, ¿no? Y a uno de los que se lleva es un alemán, que por cierto es esta foto, que no es John Titor, sería Hesselmann, un alemán, chavalillo de 22 años, Hesselmann, que es el que se llevó al futuro, así un poco como recuerdo, como prenda, para que en su día regrese aquí y nos cuente todo tipo de aventuras. Como veis, esto es demasiado fantástico, ¿no? Demasiado bonito para ser verdad. Pero bueno, lo que estoy contando son cosas que han aparecido publicadas, no solo en la prensa, sino también en los libros. Algo bastante significativo, como el caso de Andrew Carsey, que a lo mejor este es menos conocido, pero también él alardeó de que era un viajero del tiempo.
Lo mismo que John Titor, Andrew Carson viene del futuro a nuestro presente. En este caso, ¿para qué? Ya con actividades más lucrativas, para forrarse. ¿Para qué vamos a engañarnos? Él venía del 2256. Vamos más para allá. 2256. Y Andrew Carson aparece en enero, aparece por la prensa. Aparece en enero del 2003, es decir, ya lo de John Titor todavía estaba calentito, y aparece este tío. Y Andrew Carson le pillan con las manos en la masa, según la prensa, y específico, porque empieza a hacer inversiones en Wall Street. Y entonces, ¿qué es lo que hace? 126 operaciones de alto riesgo y todas con ganancias asombrosas. Es decir, él empieza con $800 y en 2 semanas termina con 350 millones de dólares. Esto hizo sospechar, ¿no? Tampoco era muy listo. Dice, hombre, si lo haces, hazlo bien. Entonces, como ve que se enriquece, pues la Comisión de Seguridad de los Valores de la Bolsa, pues la atraparon, como diciendo, ¿qué pasa? Dicen que esta es la foto suya, a saber, ya digo que esto, tomarlo todo con precaución, porque este tipo de noticias de viajeros del tipo de ya lo pone ahí, ¿no? Time Traveler, viajero en el tiempo, skip town, o sea, como saltos en la ciudad, ¿no? Como, tío, es una especie de Looper. ¿Habéis visto la película Looper, que va dando saltos en el tiempo? Bueno, pues una cosa parecida. Y claro, la historia era como demasiado increíble. El FBI entra por medio, por supuesto Wall Street da la voz de alarma, dice que le retienen y al final él revela una serie de informaciones y le preguntan si realmente tiene una máquina del tiempo, que lo diga, y él se niega a decir dónde está la máquina del tiempo y el funcionamiento de su máquina del tiempo, que eso es prohibido y que tendría consecuencias en su futuro si volviera al 2256. Pero él estaría dispuesto a revelar dónde estaba Bin Laden, que por entonces todavía no había sido capturado, a cambio, y cosas similares. Bueno, el hecho es que termina la noticia diciendo que el FBI al final le deja libre con una fianza de $1 millón, que había visto $1 millón para él, que había ganado 350 en 2 semanas, y $1 millón, y desde entonces ya no se volvía a saber más de él. Todo lo que había era llamar rumores de que luego se puso en contacto con algunos amigos suyos. Bueno, y ahí está la historia de Andrew Carson. Curioso. Y digo curioso porque por lo menos hay un testimonio de un periódico, no muy creíble por otra parte, pero bueno, el testimonio del periódico, y luego se comentó esto. Pero son 2 casos de gente del futuro que viene al pasado para hacer algo. En este caso, ya digo, para sacar dinero y a saber luego lo que haría en el caso de ser cierto. Y hay un caso menos conocido, que no he encontrado fotografía, no hay testimonio gráfico de él, que es el de Mike Marcum. Mike Marcum es al revés. Es un tío del presente que se va al futuro. Tenía también, supuestamente, una máquina del tiempo, y Mike Marcum, ¿sabes lo que hizo? Se fue al futuro para saber los números de lotería que iban a tocar. De tal manera, fíjate qué información más buena, ¿no? De tal manera que cuando venía, compraba esos boletos y siempre ganaba, claro. El problema es que siempre la avaricia rompe el saco. Y como ganan tanto dinero, son descubiertos y se tienen que largar con su máquina del tiempo a hacer cósmicas puñetas, como diría Jiménez de Los. Bueno, este es más divertido todavía. El Von Helton, este ya es el caradura número 1, porque este dice que es un viajero en el tiempo, y estas son todas fotografías suyas, según él, en distintas épocas. En 1857 en Inglaterra, en 1916 en Francia, en 1945 en Alemania, y aquí. En el momento presente va empeorando el hombre, cada vez más feo, y esta sería una de las fotografías más actuales, como ves, un poco así, con ganas así, como buen americano, le gustan las armas. Y este es ese viajero del tiempo que aparece en distintas épocas según él, y para acreditarlo muestra estas fotografías del pasado diciendo que es él. Hombre, es verdad que se parece, ¿no? Pero de eso a decir que es un viajero del tiempo. Pero claro, es todo a pie. Von Helton, claro, él dice que es un vampiro, que se va alimentando de sangre. Claro, ya puestos a crear la historia es más divertido decir que es un vampiro. y de hecho, ya has visto que solo le falta abrir la boca porque seguro que tiene algún colmillo por ahí de más, ¿no? El colmillo afilado y retorcido. Pero esto de las fotografías del pasado es lo que utiliza mucha gente. Digo, el caso de Von Helton no es demasiado conocido, pero bueno, es muy significativo porque luego, cuando tiras mano de hemeroteca, pues hombre, si es verdad que te encuentras con personas que parece que tienen un doble, un doppelganger, como llamarían los alemanes, o alguien exactamente igual que tú, que viajó en el pasado. Un tipo Saint Germain, ¿no? Que es inmortal y que cada cierto tiempo aparece. Lo que pasa es que cuando hay fotografía, pues es más fácil seguir el rastro. Pero yo no sabía que Michael Jackson había viajado tanto en el pasado, no lo sabía. Pero bueno, ahí le tenéis, el vivo retrato, ¿no?
Si queréis un crononauta hecho y derecho, aquí le tenéis. Bueno, no me digáis, esto es la prueba indiscutible. O si no, John Travolta. Foto del siglo XIX con él. No me digáis que no... ¿Es un viajero en el tiempo? ¡Hombre! El Papa Gregorio IX, Sylvester Stallone. Clavado. Al final son viajeros en el tiempo camuflados y no lo sabemos. O John Krasinski, un actor que se parecería mucho a un cuadro de Karl Fjellberg de 1835. El cuadro existe y fijaros un poco su semejanza, con lo cual más de uno también ha dicho eso, lo de siempre. No, este es un viajero en el tiempo. Mira, tenemos la prueba, ¿no? Al tío le hace muchas gracias John Krasinski. No, al otro no, porque no se ha enterado. Bueno, este tipo de pruebas, de falsos cronautas, yo llamo, se divulgan con cierta frecuencia por internet, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlo con mucha precaución, como os podéis imaginar, ¿no? Hace tiempo, en una de las charlas que di aquí hablando de OPARs. Estos OPARs, objetos fuera del tiempo, que en el fondo también debería ser una prueba de estos viajeros en el tiempo. Es como que se les olvida algo, ¿no? Cuando se marchan. Y en este caso, pues a alguien se le olvidó un anillo reloj, o sea, de Suiza, porque en la parte de atrás aparece Swiss, pero ¿dónde se encontró? En una tumba herméticamente sellada en China, el sur de China, una excavación arqueológica de hace 400 años. Entonces dices, aquí falla algo. Si está herméticamente cerrada, esta excavación arqueológica, tal como dijeron, además aparecía el nombre del arqueólogo, la localidad donde se encontró, etcétera, etcétera, que pinta un reloj, un mini reloj de anillo, que pone Swiss atrás, de la dinastía Ming. La dinastía Ming, para que os hagáis una idea, desaparece en 1644. O sea que, como pronto, tiene 400 años este relojito. Pero claro, por entonces, os podéis imaginar que Suiza ni siquiera tenía un proyecto de Estado, ni se llamaba así, ¿no? Era un territorio. Aquí hay dos cosas. O alguien nos ha tomado el pelo, con lo cual es lo más factible, o alguien se le olvidó cuando no estaba totalmente sellada esta tumba y cuando alguien la expolió, pues dejó ahí su reloj. Lo para que es de que este reloj estaba incrustado dentro de lo que era la piedra, la roca, y cuando suena sonó como algo metálico y se dieron cuenta de que era algo muy antiguo. Pero claro, esta es la versión que nos dieron las noticias de esta supuesta tumba china donde aparece. Para mí, desde luego, muy sospechoso, y yo lo dejaría dentro de los OPARs para darlos una vuelta. O como este caso, fijaros, esto está en el metro de Moscú. ¿Veis algo raro? Aquí, este sería un mosaico. El metro de Moscú ya sabéis que es el metro más transitado de todo el mundo, ¿no? Tiene 185 estaciones y esta es una de las estaciones. Y en esta estación, pues tiene distintos motivos decorativos. Entonces, debajo de Lenin aparece aquí un señor que parece que está manejando algo. Es lo que dicen una laptop, que sería una especie de computador o un ordenador portátil. ¿Veis ahí que tenía como tiene algo que está por el que está hablando, que sería el teléfono móvil, y luego tendría lo que sería abajo el portátil abierta la tapa. Como este metro se inauguró en 1835, pues dice que puede ser de esa época. Por lo tanto, en esa época, como os podéis imaginar, no había ordenadores portátiles ni había móviles. Lo más factible y lo más lógico es que sea un teléfono de guerra. En aquella época está ahí representando un momento, en fin, de las batallas de principios del siglo XX, y esa sería la tapa del cajón donde iba incorporado ese teléfono, que veis que tiene que soportar con dos manos, porque eran muy pesados. O sea que de móvil, poco, eran pesados, y luego lo que parecía que sería el ordenador portátil sería la caja donde iba incluido este aparato, este gran aparato. Pero bueno, la imaginación es muy fácil y ya han dicho que, y de hecho la gente lo visita cuando va al metro de Moscú, es una de las cosas que va a ver. Dice, mira, un viajero en el tiempo que ya está utilizando un móvil en 1835. O como esta escena de la película El circo de Charles Chaplin, esta señora que parece que va hablando por un aparatejo, por lo menos algo tiene en la oreja, ¿no? ¿Lo ves? Ahí lo tienes un poco más de cerca. Es curioso porque cuando lo he puesto más de cerca, aquí parece como una especie de teleplastía, aparece un rostro. Cosa que no aparece en la original, ¿no? Pero bueno, hay una escena muy cortita una escena de la película de Charles Chaplin de 1928 y aparece esta señora. Es uno de los descartes, por cierto, de la escena, o sea que ni siquiera aparece en la película, pero bueno, dentro de los descartes que hubo de la película apareció esto y alguien pues le dio por pensar que en 1928 había ni más ni menos que este tipo de tecnología, y ahí tenemos la prueba de una señora hablando por él.
La explicación más razonable, más plausible, que era una trompetilla de estas que entonces sí que se usaba y que posiblemente la mujer pues lo llevaba ahí en la oreja, ¿no? Que era muy habitual tenerlo. O como es el caso de 1938, de que una mujer saliendo de una de las fábricas de Massachusetts, pues también, ahí tenéis, también es una película y tenéis las 3 secuencias donde parece que va hablando con algo que lleva en la mano y que está muy divertido con la conversación. Un móvil en el año 1938, difícil, pero como las imágenes son más que dudosas, pues ahí está. Pero también los defensores de los viajeros en el tiempo alegan esta fotografía o este vídeo que apareció hace poco en YouTube como prueba indiscutible de esos saltos en el tiempo. O en este caso, ¿veis ahí a un viajero en el tiempo en algún lado? Esto sería la inauguración de un puente en la Columbia Británica en Canadá en el año 1945. Dice que aparece un gister ahí. Dale, tenis. Dale. Con gafas de sol, ahí con un cardigan, con una camiseta y en la mano con una cámara fotográfica. Que parece que en 1941 era impropio ese tipo de cámaras fotográficas. ¿Quién sería este hombre? Otro. Un gister de verdad, un viajero en el tiempo que quedó camuflado por ahí, pero por lo menos no tuvo la suerte de no aparecer en una calle de Nueva York en 1950 y morir atropellado. Bueno, Barbara Stanwyck, por ejemplo, fijaros, esto es de 1941. Barbara Stanwyck tiene una película que se llama Doble Identidad, que es 2 años después, en 1943, donde aparece con unas gafas de sol muy parecidas. En aquella época también había gafas de sol, no penséis que era tan extraño. Y este tipo de camisetas, aunque fueran raras, también se usaban. Por lo tanto, lo más fácil, utilizando la navaja de Oca, ¿no?, ese principio filosófico, es pensar de que no estamos hablando de un viajero del tiempo para nada, sino sencillamente de alguien que vestía de forma distinta, pero que no había viajado en el tiempo bajo ningún concepto. Este caso todavía es más curioso. El Mundial de Chile de 1962, ahí la selección brasileña ganó una vez más el Campeonato del Mundo, ganó a Checoslovaquia un 3-1. Y aquí está Garrincha, el famoso jugador Brasil, levantando la copa. Y abajo hay un señor que está haciendo como una foto con una especie de portátil de estos que se abren, como esto que tengo aquí. Es una foto de las muchas que se hicieron y llama la atención de que alguien se acercó para hacerle una foto de esta manera, ¿no? Con cámaras que en aquella época evidentemente tampoco había. Ya sabéis que los móviles al principio tenías que llevar un maletín de los pesados que eran, ¿no?, si querías que desplazarlos de un lugar a otro. Bueno, pues también es otra de esas fotos sospechosas que se alegan como prueba de que estamos ante un crononauta, ese que no se le ve, solo se le ve la mano haciendo la foto a Garrincha mientras levanta el trofeo. ¿Quién es este señor? Este fijo, que ya sabéis que también él se ha preocupado mucho por los viajes en el tiempo y ha intentado saber si esto es verdad o mentira, y él tiene una curiosa teoría, que la mantiene él y por supuesto todos los físicos teóricos, astrofísicos y compañía, ¿no?, de que efectivamente los viajes en el tiempo, tal como los concebimos, hoy por hoy son imposibles. Es decir, que tú puedes hacer viajes al futuro, pero no físicamente, o sea, se podría trasladar a lo mejor a alguna micropartícula y además a un tiempo de futuro tan pequeño que sería ridículo. O sea, que nadie podría, como en las películas de Star Trek, teletransportarse en cuerpo y alma a un lugar lejano prácticamente de manera simultánea. No habría, hoy por hoy no hay máquinas del tiempo. Él conoce, os podéis imaginar muy bien, las leyes físicas, y él sabe que hay una serie de elementos de leyes físicas que no se pueden vulnerar. Uno de ellos es la conservación de la energía. Entonces él cree que, por supuesto, máquinas al pasado serían imposibles porque nuestra línea de tiempo es hacia el futuro, aunque esa cuarta dimensión ya sabéis que es muy curiosa, ¿no? Pero bueno, tal como está entendido, nos desplazamos hacia el futuro y por lo tanto, si hay alguna vez una máquina del tiempo, siempre sería hacia el futuro, nunca hacia el pasado. O sea, nunca habría un cronovisor tal como lo diseñó el padre Arnetti. Y luego él comentaba que también hay una razón de peso. Es decir, la evidencia de que no hay viajeros del futuro es porque todavía no hemos sido visitados por nadie, según él. ¿Y por qué no hemos visitado por nadie? Porque si alguien construye una máquina para viajar al futuro, dentro de esa línea cerrada del tiempo, solo podría regresar al momento en que tú has podido fabricar esa máquina, no antes. ¿Qué quiere decir? Que si hoy, en enero del 2016, nosotros, cualquiera de nosotros, creamos una máquina del tiempo para ir al futuro, con el tiempo, es decir, alguien que la utilice dentro de 5, 10 o 15 años, si quiere regresar al pasado, al único pasado que puede regresar es al de ahora, al 2016.
que es en el momento en que se crea esa máquina. No podríamos regresar antes, porque solo puedes regresar por esa línea cerrada temporal solo al momento en que tú lo has creado. Bueno, luego hay una serie de fórmulas matemáticas para demostrar todo esto y tal. Entonces a él se le ocurrió una cosa muy graciosa. El 28 de junio de 2009, la Universidad de Cambridge celebró una fiesta para viajeros del futuro. Dice, si hay un viajero del futuro, que venga a esta fiesta. Pero no lo dijo a nadie. Solo lo dijo después de pasar el 28 de junio del 2009. Porque dentro de su razonamiento, es que listo es el tío, y un cachondo mental además, dentro de su razonamiento dice, a ver, esto yo lo voy a dar a conocer después del 28 de junio del 2009. Él, por supuesto, fue y estaba él solo, tenía allí, bienvenidos viajeros del futuro, tenía un cartel, no se presentó nadie. Y lo dio a conocer después. ¿Por qué después? Porque si lo diera a conocer antes siempre había un gracioso que iba a ir. Porque dice que esto, a partir de ese momento de junio del 2009, se ha ido difundiendo. De hecho, es un cartel que aparece en bastantes lugares. ¿Por qué? Porque si uno lo ve, un viajero del futuro lo ve, tiene que programar su máquina del tiempo el 28 de junio del 2009, irá y allí estará Stephen Hawking esperándole. Y él dice que no fue nadie, sencillamente porque no hay viajeros del futuro, porque si no esto, ya con el tiempo que ha pasado, fijaros que ya estamos en el 2016, alguien lo habría visto y alguien hubiera acudido a la fiesta. Si hay algún viajero del futuro aquí y quiere demostrar que esto es verdad, que vaya a esta fiesta, que le está esperando. Ya hace tiempo que le está esperando, hace un montón. Pero bueno, curioso, ¿no? Este sistema de intentar demostrar que vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ver si hay viajeros del futuro de verdad, ¿no? Novelas que tratan sobre esto, os puedo recomendar muchísimas, pero dicen que esta es una de las mejores, posiblemente la mejor, Cronopaisaje, ¿no?, de Gregory Bedford, que además es astrofísico y con lo cual este hombre conoce muy bien todo este tipo de triquiñuelas y tejemanejes para viajar en el tiempo, ¿no? Buenísima, ya digo, muy recomendable, igual que la de Michael Crichton, la de Rescate en el Tiempo, que por cierto se hizo película, Timeline, donde hay unos científicos que viajan al año 1357 a Francia y son testigos de una de las batallas que estaban ahí manteniendo los ingleses con los franceses, ¿os acordáis? Pues está basada en esta novela de Michael Crichton, Rescate en el Tiempo. O, en fin, hasta Van Damme está bien en esta, porque esto no deja de ser, pues un poco, pues eso, una especie de policías del tiempo, ¿no? Bueno, Hawking lo decía, Stephen Hawking comentaba de que hay como una hipotética agencia de vigilancia de los cronautas, es decir, para que no haya paradojas en el tiempo. Imaginaros, si alguien inventa una máquina del tiempo, lo de siempre, bueno, yo voy al pasado, mato al abuelo y por lo tanto yo no nazco, o la persona que tú quieres eliminar, tú te eliminas a su pariente y adiós, ¿no? Matas al padre de Hitler, por ejemplo, y ya no hay Segunda Guerra Mundial y cosas así. Entonces, para evitar que haya este tipo de paradojas, hay como una especie de agencia de protección de la cronología, de los saltos en el tiempo, para que nada ocurra. Entonces, bueno, pues miraros como en las novelas y en las películas eso también se habla, ¿no? Tanto en las novelas de Isaac Asimov, por ejemplo, o las de Paul Anderson, pues ocurre algo parecido a esto. Hay una especie de policía del tiempo, Time Cop, que se encarga de que no haya este tipo de adulteraciones espaciotemporales. Regreso al futuro, la famosa saga, ¿no?, interesantísima, la de Terminator, otra de esas que marcan un antes y un después, ¿no?, del cómo volver al pasado para matar a Sarah Connor y precisamente para evitar que haya un líder, ¿no?, que al final gane, ¿no?, la batalla contra los Terminator, y cantidad de cosas que os podría ir comentando. Pero bueno, yo creo que vamos terminando, porque también es interesante que haya preguntas y que haya comentarios. Aquí tenéis el chiste, que es verdad que es una forma también de viajar en el tiempo, como veis, es una forma de no enterarte de lo que pasa. Y yo me quedaría con dos frases finales, un poco, para rematar esta charla, que sería una, la de Eleanor Roosevelt, que era diplomática, una gran mujer, esposa de Franklin Delano Roosevelt. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, qué razón tiene. Y otra de mis frases, una frase favorita, que dijo Charles Chaplin, que le hemos citado, ¿no?, con esa película del circo, ¿no?, donde aparece esa señora con una especie de móvil, que es esta: el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Espero que este haya sido un final perfecto para esta charla. Gracias.
Bueno, hemos estado una hora, no sé cómo ha pasado el tiempo para vosotros. Podría ser más largo, pero ya sabéis que en mis charlas intento no pasarme de una hora. Sé que todos tenemos un reloj biológico donde después de una hora solemos desconectar. Entonces, siempre hay que mantener la atención durante una hora, y más cuando se dan tantos y tantos datos, como en este caso. Pero bueno, sí he querido un poco que veáis distintos aspectos literarios de la ciencia, lo que dice actualmente la ciencia, y sobre todo, pues, los distintos crononautas que dicen haber llegado de nuestro futuro, o de los distintos inventos que se han hecho para crear una máquina, un artilugio. Porque viajes en el tiempo, antes de las máquinas ya se habían hecho. Camille Flammarion, por ejemplo, un astrónomo francés, ya hizo un viaje en el tiempo, pero en sueños. Aquí lo que falta es una maquinita. Y entonces, acordaros, una rápida pregunta para saber si habéis estado atentos. La primera máquina del tiempo literaria que se crea se llama... Ahí. La palabra se las trae, Anacronópete. Y el autor, eso ya para nota. Enrique. Él escribe otras obras como El estómago, La laringe, en fin, obras así que con esos títulos era difícil que pasaran. Bueno, a ver, preguntas, dudas. Viajeros del tiempo, que se manifiesten. Esperar, callaros, a ver qué. Mira, tuve un problema con que me pilló un coche y tuve que ir a un abogado a que me resolviera el problema. Bueno, ya estaba resuelto, nada más que ir a firmar unos papeles. Y llegué, era un edificio, estos de abogados, con las paredes y con los suelos todos de madera, un despacho todo tipo inglés, sí, precioso y tal. Y estoy en ese momento dándome él a mí la explicación de dónde tenía que firmar, y en ese momento es como si sentí una cosa, como si en ese momento se hubiera parado el tiempo. Tanto es así que cuando reaccioné le digo, ¿qué pasa? Porque fue unos instantes, pero el mundo se paró en ese momento. Para mí o para él, el caso es que él también se quedó así y yo me quedé parada y luego dije, ¿qué pasa? Le dije a él, porque es que me pareció que en ese momento el tiempo se había evitado, se había cortado. ¿Pero pasó algo más o solo fue la sensación de que...? No, eso fue nada más, pero es que es una sensación de que en ese momento yo ese minuto o los segundos que fueran, ya no los tengo en mi tiempo, los tengo en mi tiempo, porque es que fue una cosa rápida y fugaz, pero siempre lo tengo metido en la cabeza pensando si es que ahí había pasado algo, de que por qué yo en ese momento el tiempo se me paró. Sí. Eso es como eso que decíamos del efecto Oz, que definió Jenny Randles, una ufóloga británica, y comentaba eso. Lo que pasa es que normalmente siempre hay algo más, es decir, que eso es como el síntoma previo a algo que va a ocurrir. Lo que pasa es que hay una de las cosas que también acabas de decir, que es que hay un momento en que ya no te acuerdas, es decir, como si unos segundos, unos minutos se hubieran borrado, ¿no? También, que es una de las características que hay, es decir, como hay algo ahí que no se recuerda perfectamente lo que pasó. Pero para cuando entras en esa especie de dimensión extra, ya sabéis que nosotros vivimos en un mundo tridimensional y tenemos una cuarta, que es el tiempo, lo del espacio-tiempo. Entonces, cuando se entra en ese espacio-tiempo anómalo, por decirlo así, se dan una serie de características que corresponden a eso. Primero, una sensación de que algo raro está pasando, de que incluso el sonido es diferente. No, aquello se quedó sin sonido y sin... Exacto, sí, como una especie de campana, ¿no?, de aislamiento, como un estado alterado de conciencia, en el sentido de que tu conciencia está... No estaba preparada para nada más que para firmar aquellos papeles. Y una sensibilidad de que algo está sucediendo ahí, ¿no? Es que en aquella habitación podía haber algo, alguna energía o algo que me quitara esos minutos, esos segundos. Lo que suele pasar en estos casos, es decir,
suponiendo que estamos hablando de algo parecido a lo que yo he dicho, ¿no? Lo que suele pasar es que siempre es algo involuntario, es algo inconsciente, es decir, no se busca de forma deliberada, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que se tienen que dar dos factores. Uno es estar en el lugar adecuado y otro es, lo que decía, que justo en ese momento se dé el interruptor, que no somos nosotros el que da el interruptor, sino a saber quién, y en ese momento surja algo que no esperabas o que no corresponde a ese tiempo en el que tú estás viviendo. En el caso de los saltos del tiempo, porque te vas al pasado, o porque se está produciendo el escenario adecuado para que se dé lo que decían antiguamente una hierofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado. Por eso se da cuando alguien ve cosas que en principio son imposibles que estén. Es decir, o bien una aparición de la Virgen, o bien un extraterrestre, o bien un duende, o bien cualquier cosa. Esos síntomas son muy parecidos. Es como si se desgarrara el velo del tiempo, en ese momento, del espacio-tiempo, mejor dicho, y uno es testigo de algo que no deberías estar ahí para verlo, pero que estás. ¿Por qué? Porque justo estás en ese momento adecuado, ¿no? Entonces puede ser que en ese momento algo estuviera pasando ahí y que de alguna forma tuvisteis una percepción anómala de lo que había. Pero como no ha habido más, es decir, que no, luego tú no eres consciente de más, pues se ha quedado como una anécdota. Pero otras veces sí que hay más elementos que luego constatando, pues dices, algo pasó aquí, algo hemos vivido, porque habéis estado en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. ¿Entiendes? Entonces, mucho más no se puede saber con esa experiencia, pero sí sufres, o has sufrido entre comillas ese efecto, claro, que se da, ¿no? A ver, por atrás había, me parece, alguien. A ver. Una pregunta, ¿la puerta del futuro existe? ¿La puerta? Del futuro. Hombre, claro. ¿A dónde crees que vamos encaminados? Nosotros vivimos en un eterno presente. Luego, todo lo que hay más allá es la puerta del futuro. Acordaros, yo hace una hora he empezado una charla y esto es el futuro de hace una hora. Más claro imposible, ¿no? La puerta del futuro siempre está abierta. Otra cosa es que controlemos esa puerta del futuro. Todavía no tenemos la tecnología ni la sabiduría necesaria a nivel ordinario y a nivel general. Luego hay gente, grandes hombres, grandes místicos, que dicen que sí pueden controlar eso a voluntad. Pero allá nos metemos en el misticismo. Incluso allá nos metemos con gente que es capaz de controlar un poco estas leyes físicas. Gente que por ejemplo, puede levitar, o una charla de las que de aquí, puede bilocarse, estar en dos sitios a la vez. No me digas que eso no es encontrar esa puerta que decíamos, ¿no? Ese hiperespacio donde tú doblas esto y automáticamente desapareces en el otro lado. Pues la gente que se ve loca, y hay testimonios, os puedo asegurar, muy serios, muy documentados, de personas que han estado en dos sitios a la vez, porque tienen testigos de que estaban en un determinado lugar y en otro. Incluso se habla de Lord Byron también, lo que pasa es que Lord Byron es más literario, pero Lord Byron cuando estaba en Grecia, ya sabes que él se metió ahí un poco para independizar Grecia, dentro de sus aventuras románticas que tenía. Entonces dice que cuando muere el rey Jorge, él le ven a Lord Byron, además tenía una fisonomía muy característica Lord Byron, porque además cojeaba, vestía de una forma muy singular, era un dandy, ¿no? De que le dieron firmando en el libro del pésame del monarca, ¿no? Y dice, bueno, pues qué curioso, ¿no? Que estuviera en dos sitios a la vez. Pero bueno, aparte de esta anécdota de Lord Byron, hay santos donde está acreditado de que estaban en dos sitios a la vez. Ya no os pongo el caso de Sor María Jesús de Ágreda, porque ya lo contamos más de una vez, ¿no? Ahí tienes, eso sí que es un salto, en este caso, más que en el tiempo, porque se producen de forma simultánea, en el espacio. Pero claro, estás vulnerando ya unas cuantas leyes físicas ahí. Tú no puedes estar en dos sitios a la vez. Entonces, las puertas del futuro siempre están abiertas para nosotros, pero tenemos que tener también las antenas bien desplegadas. Las puertas de la percepción, como decía William Blake, están oxidadas y las tenemos que ir limpiando, por lo menos para ser consciente de todo lo que nos pasa en cada momento. Ya digo, hay mucha gente, muchos posiblemente de los que estemos aquí, sí que hemos tenido esta sensación, este tipo de experiencias, pero de manera involuntaria. Y ojo, que cuando dormimos hay gente que es capaz de controlar los sueños, y los sueños es una máquina del tiempo. Es decir, con los sueños tú te puedes desplazar perfectamente al futuro y al pasado. Y cuando digo al futuro, ahí están las famosas premoniciones. ¿Cuántas veces ha ocurrido una catástrofe? Por ejemplo, el Titanic, hace poco di una charla sobre los misterios del Titanic, y gente en sueños sabía que algo iba a ocurrir. El problema es que le falta siempre ese detalle de cuándo, dónde, cómo se llama, para evitar esa posible tragedia. No pueden determinarlo, porque es
como una máquina imperfecta. Tú puedes viajar al futuro, está en marcha, no, y se conseguirá. Entonces, el sueño, si tú eres capaz de controlar tus sueños, hacer unos sueños lúcidos, puedes viajar perfectamente. Pero no solo dentro de nuestra realidad, sino de otras realidades, de otros planetas, ¿no? De otras dimensiones, que es todavía mucho más divertido. Y hay gente que tiene testimonios de esos a un nivel increíble. Pero casi siempre estamos hablando ya de personas con un alto nivel espiritual, con gente que controla perfectamente su cuerpo, pero también su mente. La mente, esa es la mayor máquina que todos tenemos. Si la sabemos utilizar, no hay nada que se nos resista por ahí. Y el viajar en el tiempo, eso es una chorrada para esta gente. Pero nos falta todavía demostrarlo. Que hay gente que lo hace, está claro, pero imaginaros que cualquiera de vosotros supiera hacer estos saltos en el tiempo. ¿Lo iba a contar? ¿Para qué? Si sabes que te van a complicar la vida. Claro, ¿te vas a enriquecer con eso? Es decir, el que tiene ese poder normalmente tiene un nivel espiritual un poco más elevado. No es como el Andrew Carnegie que veíamos, que yo me voy a forrar aquí con la bolsa, y se forra y en 2 semanas la han pillado con el carrito de los helados. Bueno, más preguntas, que me enrollo. Las personas estas que eran testigos de antiguas guerras, que volvían a esas guerras, ¿eran personas que ya habían estado previamente y que tenían la sensación de revivir el recuerdo, o eran personas que no habían participado en esas guerras? No, que no habían participado, claro, ahí está lo bueno. Estamos hablando de rememorar una batalla cuando han pasado años o siglos después. O sea que no, o sea que no es el soldado que ha quedado traumatizado y cuando va al campo de batalla lo revive todo, que algún caso habrá. No, estamos hablando de gente que muchos ni sabían que eso era un campo de batalla y que pasan por allí y de buenas a primeras dicen, qué raro, tienen la misma sensación esa de algo está pasando aquí, ya los pájaros no trinan, el ambiente es distinto, la sonoridad es otra, me siento raro. Además, incluso instintivamente las personas que están en los momentos previos de ver esa visión o de tener esa aparición se sienten como con malestar físico, o sea, como algo como que se le revuelve, ¿no?, el estómago. Y entonces, justo en ese momento, oyen, algunos ven, en algunos casos hay de las dos cosas, algunos oyen y otros ven que hay como 2 ejércitos que se están dando de palos arriba, una especie de batalla espectral. Y luego, indagando, a lo mejor yo no sabía, pero indagando, dice, sí, hombre, sí, aquí es donde se desarrolló la batalla por ejemplo, esta de Gettysburg, o la de Schill, o una batalla, por ejemplo, que tuvieron los pictos contra los norbundios, que ganaron los pictos, del siglo VIII, y que también hay gente que cuando pasa por ese lugar han tenido esa especie de visión o de sensación de que ahí se revive todavía escenas cruentas. O sea, pues digo que no son ellos, son gente que ni siquiera sabe que hubo una batalla allí, con lo cual le da más credibilidad al asunto, porque no están condicionados, no están sugestionados por la experiencia. ¿Y lo de John Tito, eso es lo de lo que comentaste? Etan Tito, sí. Sí. El anterior a Etan. John Tito. Ese. Que como todos se llaman Tito, el Tito. ¿Ha habido algún tipo de reseña oficial a él o todo lo que... No, todo fue a través de internet. Yo esto recuerdo, además yo seguí la historia más o menos de cerca, porque esto ocurrió en el 2000. Yo en el 2000 estaba en La Rosa de los Vientos, y en La Rosa de los Vientos toda la fin de semana comentábamos noticias curiosas, espectaculares que hubiera, ¿no? Y yo recuerdo que esta la noticia la llevé además en varias ocasiones, ¿no? Es decir, bueno, hay un señor llamado John Titor que está teniendo comunicación con una serie de internautas. Además creo que la página primera en la que él se pone en contacto se llama Arbel. Entonces se pone en contacto diciendo que él es un viajero del futuro, un soldado norteamericano que tiene que solucionar un problema técnico y ya está, y le han dado permiso para que viaje al pasado, ¿no? Pero claro, en este caso estamos hablando del pasado nuestro, de la humanidad. Ya sabes que aquí no hablamos de extraterrestres ni cosas parecidas. Ya sabes que hay una teoría para explicar un poco la presencia de los alienígenas, que dice que somos nosotros que estamos regresando de un futuro, ¿no? Pero bueno, eso ya es darle muchas vueltas a la historia de la ufología. Entonces, en el caso de John Titor fue muy comentado porque era público. Te quiero decir que no es algo que aparece en un periódico por ahí perdido, sino que los internautas rápidamente empezaron a preguntar, empezaron a divulgar. Sabes que la internet, la red de redes, se comunica todo con una rapidez tremenda. Y como John Titor era bastante locuaz, empezó a dar datos, como la máquina del tiempo, empezó a explicar
cantidad de cosas que estaban ocurriendo en su presente, es decir, en su futuro, pero claro, es que no dio ni una, porque cuando empezó a decir cosas, claro, cuando él habla, fijaros que él habla ya como de 5 años más adelante, él está en el 2000 y lo primero que dice es esa especie de guerra, de tumultos que va a haber en Estados Unidos en el 2005 y que va a durar durante 10 años. Claro, por entonces, nada, todo es creíble, dice, bueno, a saber lo que puede pasar por ahí, ¿no? O ya cuando te habla que en el 2015 va a haber una guerra, ¿no?, intercontinental entre distintos estados dentro de Estados Unidos y que también van a intervenir otras potencias extranjeras, pues te lo crees. El problema es que ahora estamos en el 2016 y hemos visto que no ha pasado nada. Claro, rápidamente un cronauta te puede decir que esa era una línea temporal. Es decir, que no quiere decir que eso se fuera a cumplir, que era una línea temporal de las muchas que pueden ocurrir. Y que si nosotros hubiéramos seguido una serie de patrones, estaríamos condenados a sufrir esos acontecimientos, pero como tomamos otras decisiones, pues tenemos otra línea de tiempo. Bueno, es una forma de salir un poco por la tangente, ¿no? Pero sí, fue muy conocido el caso de John Tito, más que el de Tantito. El de Tantito ya es menos conocido. El de Tantito ya es en el 2005 y él ya, y más cuando se lleva el alemán Hesselmann, es muy gracioso, porque todavía estamos esperándole. Sí. Parece que no había levantado la mano. No, bueno, igual, no importa. Como queráis. Cuando Albert aquí habla de la fuerza de la percepción, que dice claramente, creo recordar, dice, si las puertas de la percepción fueran limpiadas, sí. veríamos el universo tal cual es, William Blake. Yo pienso que cuando habla de las puertas de la percepción está claramente implicando nuestros sentidos. Esas son las puertas de la percepción. O sea, que está diciendo que nuestros sentidos están atrofiados, están sucios, en este caso, o sea, porque no nos permite ver la realidad. Él habla de la infinitud y de la eternidad, por ejemplo. Sí. Entonces, mi pensamiento es este. Si el tiempo y el espacio son conceptos o parámetros relativos, es porque vivimos en un plano relativo, evidentemente en una parte de una parte quizá ínfima del total que podían ser captados si nuestros sentidos estuvieran limpios, estuvieran completos, estuvieran como que en realidad el tiempo y el espacio que vivimos nosotros solamente existe para nosotros en esta tercera dimensión, con la cuarta dimensión llamada tiempo. Yo no sé si estoy bien encaminado lo que estoy diciendo, no sé si estoy siquiera haciendo claro lo que quiero expresar. Que hablamos del tiempo y el espacio, pero el tiempo y el espacio realmente son conceptos absolutamente relativos. Yo no quiero entrar en misticismo, pero pienso no, totalmente, sí, pero bueno, pero son unas variables con las que tenemos que manejarlo. Ya sé que es lo que he dicho, que hay gente que es capaz de salir de este espacio y de este tiempo, con lo cual esto al final es lo que decían las filosofías orientales, el hinduismo y el budismo, todo es maya, es una ilusión. Es decir, nosotros pensamos que esto es así porque vivimos dentro de unos parámetros determinados, pero hay gente que es capaz de salirse y por lo tanto lo que nosotros llamamos espacio-tiempo, lo que llamamos realidad o mesa, es otra cosa. Pero nosotros en nuestro grado evolutivo, en nuestro, por decirlo así, en nuestro papel que estamos representando en este planeta, esos son unas variables, unos parámetros a los que nos tenemos que ajustar. Y por eso hablamos de espacio y tiempo. Hombre, estamos autolimitados, claro. Algún día llegará el momento, cuando sepamos viajar en el tiempo, que habrá que cambiar la terminología y habrá que cambiar nuestra concepción del mundo. Pero mientras eso no ocurra, pues hablamos del tiempo como algo lineal que tiene un pasado, un presente y un futuro. Realmente los que saben que no hay un pasado y un futuro, es un eterno presente lo que tenemos, es continuo. Claro, pero como tenemos que entendernos y el lenguaje ya sabes que es muy limitativo, pues tenemos que utilizar este tipo de argucias semánticas. Pero el que sabe, esto que yo he contado, es de primaria. Pero hay que contar lo que es de primaria, porque hay viajeros del tiempo. Pero no se ha demostrado viajeros del tiempo. Yo lo que he puesto aquí es lo que dicen que son los viajeros del tiempo. Y esos viajeros del tiempo, como ves, la mayoría son falsedades, porque en el fondo es el gran sueño, uno de los grandes sueños que tiene la humanidad es esa, el poder viajar, ya no tanto en el espacio, que cada vez podemos viajar más deprisa y tal, sino viajar en el tiempo, porque viajar en el tiempo, eso nos permite conocer mucho más
de lo que somos, de por qué estamos aquí y, en fin, un poco de por qué está creado este universo, ¿no? Pero ahí entramos ya en otras honduras más místicas, que tampoco es plan. Además, bueno, os habéis fijado que me he vestido viajero del tiempo, aquí con mi camisa metalizada. En cualquier momento tengo que dar una charla ahora en el 2036, a ver si me da tiempo. Pregunta. Los OPAC se llama así. No, es un acróstico que significa, en inglés, objetos fuera de su tiempo. Exactamente. Hay congresos, todos los años me parece que hay congresos. Me parece que el año pasado fue en la República Dominicana. Sí, bueno, todos los años no, pero sí hay cada cierto tiempo. Sí, o sí, cada cierto 2-3 años yo sé sí. que hay un congreso. Y cada vez que hay un congreso de este tipo, se presentan un montón de objetos. De Claro. hecho, Sierra estuvo en el último congreso Sí. y estuvo hablando porque me documenté por el tema, porque yo sigo mucho los temas de Sierra, y dijo, pero un montón. ¿Tú qué opinas? Que los hay auténticos y los hay falsos, claro. Es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, ya digo que he dado alguna charla sobre OPARs. Entonces me interesa. Entonces depende de qué OPARs hablemos. Es que, claro, OPAR es parece una palabra así muy genérica, ¿no? Donde todo se incluye, ¿no? Cualquier objeto fuera de su tiempo, como ese reloj que hemos visto ahí, ¿no? Eso es un OPAR. Que te aparezca en una tumba sellada de este de hace por lo menos 400 años, no me digas que no es un OPAR. Pero el mapa del Piri Reis es un OPAR, al fin y al cabo, a pesar de que sabemos que tiene una cronología muy concreta, que es 1513, y que te aparecen una serie de tierras que no han sido descubiertas hasta el momento. La máquina antiquitera es un OPAR, que se puede ver además en el Museo de Arqueología de Atenas. Eso es un OPAR, pero eso quiere decir que nos está evidenciando que ha habido viajeros en el tiempo, en este caso, para contextualizarlo. No. Sencillamente quiere decir que nuestros antepasados eran más listos de lo que pensamos y que eran capaces de hacer estas cosas o de descubrir máquinas cósmicas o solares o astronómicas como la máquina antiquitera, o que se habían descubierto cosas antes, me refiero en este caso lugares geográficos o islas, como pasa con el mapa de Piri Reis, pero no se habían dado a conocer. Pero también tiene una lógica. Tú, si descubres algo, unas tierras, no las das a conocer porque la cartografía en aquella época era alto secreto. Es decir, tú revelar esa cartografía, sobre todo lugares marítimos, rutas marítimas y tierras por encontrar, si tú desvelabas eso, te mataban. Era un delito de lesa majestad, era un delito contra el Estado. Entonces, claro que se ocultaba este tipo de información. Lo que pasa es que hay alguien siempre que se le escapa la información y la cuenta. Bueno, de hecho, Piri Reis, que era un almirante turco, como sabes, muere decapitado. No por esa circunstancia, pero bueno, al final perdió la cabeza el hombre. Bueno, te quiero decir que depende de los OPAR de los que hablemos. Para mí, hay muchos, te podría citar muchos que son auténticamente falsos y que están pasando como auténticos por internet. Y son más falsos que un euro de corcho. Además se está pagando mucho. Claro, claro. Pero cuidado, cuanto más espectaculares, más falsos suelen ser. Yo los que he investigado, y además me gusta ir en busca de OPAR, me encanta. De hecho, hace poco he estado cerca de un OPAR, que estaba en Camboya. Y en Camboya hay un templo, un gigantesco templo, lo llaman la octava maravilla del mundo, que es Angkor Wat. Angkor Wat, que ya de por sí es una preciosidad verlo, ¿no? Por las características que tiene, en fin, cómo está además orientado astronómicamente. En fin, no hay nada casual en Angkor Wat, para que claro, está en Camboya. Y una de las cosas llamativas de ese lugar es que en una de las columnas de un templo, que por cierto es donde se filmaron varias escenas de la película de Angelina Jolie. ¿Sabéis qué película? La de Lara Croft. Pues que es un templo precioso, ¿no? Porque además las raíces del árbol al final ha comido un poco el territorio de esa cultura de los yemeres rojos. Ojo, nada que ver con Pol Pot, que utiliza la cultura de los yemeres rojos para hacer las barbaridades que hizo en el siglo XX. No, me estoy refiriendo a la cultura auténtica yemer, que eso además son templos medievales, o sea que estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, ¿de acuerdo? Bueno, pues en uno de esos templos, Taprón, como se llama el templo dentro de todo el complejo de Angkor, hay una columna que tiene una inscripción determinada. Todas las columnas prácticamente están grabadas sobre todo con apsaras, que son las bailarinas sagradas dentro de ese concepto hindú. Y hay una que llama la atención, que es un dinosaurio representado perfectamente, y dentro de la familia de los dinosaurios sería un estegosaurio, esos animales prehistóricos que tenían una especie de pinchos, de cresta, ¿de acuerdo? No me digas que no es llamativo. En un templo, en Angkor Wat, Camboya, del siglo XII, que te aparezca un dinosaurio. Pues allá que fui, a comprobarlo. Eso es un OPAR. Porque ¿quién tiene constancia en aquella época
tanto en ese lugar como en cualquier otro lugar del mundo, de que esos dinosaurios existían. Cuando todavía nadie había encontrado huesos, ni por supuesto existía ninguna disciplina para estudiar este tipo de seres prehistóricos. Allí que fui, y yo tengo mi teoría particular, no es un opar. Ya me hubiera gustado a mí que fuera un estegosaurio, pero claro, hay que verlo dentro del contexto, hay que hacer fotos a los alrededores, hay que ver si hay más cosas parecidas, pero cuando tú ves una imagen fuera de ese contexto, es verdad, o sea, que no era, en ese caso no es una falsificación, hay otras veces que cuidado, que te la engañan, o sea, la imagen la falsifican, en fin, con el Photoshop y cantidad de cosas. En este caso no, yo vi el estegosaurio, estaba allí dentro de esas columnas, en este templo de Taprón, ¿no?, donde se rodó Lara Croft. Pero, desde mi punto de vista, no era un estegosaurio, porque yo sé ahora ya cómo es un estegosaurio, y aquello ya físicamente ya no se parecía. A nivel, me refiero, más detallado. Entonces, ¿qué era? Bueno, teniendo en cuenta que aquello era un templo hindú dedicado al dios Vishnu, uno de los avatares, en fin, de las manifestaciones que tiene el dios Vishnu, era de jabalí sagrado. Y entonces aquello era un jabalí que las crestas, lo que tenía, no eran crestas, sino que era la flora del lugar, era una especie como las copas de los árboles, con lo cual, claro, el jabalí sí que tiene forma de jabalí, sobre todo por la cabeza, que era muy representativa, y todo lo demás era ese tipo de manifestación arborícola que era muy parecida a otras que yo vi por allí. Por lo tanto, no era un estegosaurio. Cuando tú lo ves dentro de ese contexto, es una de las manifestaciones del dios Vishnu divinas, que era muy, muy curioso, muy llamativo, pero que nadie había representado allí un animal prehistórico que quedó extinguido hace 65 millones de años. A eso me refiero, que los opar hay que tener mucho cuidado con eso. Igual que, yo que sé, las huellas de seres humanos o de sandalias con dinosaurios, que están muy, muy a favor los creacionistas de intentar mostrar ese tipo de huellas diciendo que los dinosaurios convivían con los seres humanos, porque claro, como el mundo no tiene la antigüedad que dicen los científicos, ellos creen que la Biblia es literal, entonces se buscan este tipo de pruebas y luego vas demostrando que el martillo fósil, por ejemplo, ese de tantos millones de años y tal, pues son todas falsificaciones. Entonces, los opar son muy interesantes. No descarto de que es verdad que hay opar auténticos, pero demostrarían dos cosas. O bien que nuestros antepasados eran más listos de lo que parecían y entonces dejaron testimonios, lo para que dejaron uno o dos, y por lo tanto, claro, eso es una rareza. O bien que a lo mejor algún viajero del futuro o algún visitante extraplanetario pudiera dejar ahí algo que se le olvidara. ¿Por qué no? Porque hay cosas tan raras, las esferas, por ejemplo, las espirales que se encontraron en los Urales, por ejemplo, son muy llamativas, ¿no?, de tusteno, cuando ese material pues no hay forma de que en aquella época, me refiero al estrato geológico donde se encontró, se pudiera haber fabricado con ese material, ¿no? Entonces, hay cosas que sí son muy llamativas y entonces una de dos, o nos están tomando el pelo, que puede ser, o realmente a alguien se le ha escapado este tipo de pruebas, como decía Jacques Berger. Jacques Berger decía que esto eran como objetos dejados ahí por una civilización antigua y desconocida, que no habían tenido la precaución, no habían tenido esa agencia de control del tiempo para limpiar luego las pruebas, para limpiar las huellas. Entonces se les había escapado y habían dejado lo que nosotros llamamos los opar. Podría ser. Y habría algunos cuantos, ¿eh? Algún día, bueno, ahí tendréis la charla mía que di sobre los opar, donde conté varios casos, algunos que dije que eran falsos, lo que yo pensaba que eran falsos. No hablé, por cierto, del estegosaurio de Angkor Wat, pero otros comenté que ahí dejaba la duda, ¿no?, de que al día de hoy no teníamos las pruebas definitivas de que eso pudiera ser falso o que pudiera ser auténtico. Algunos ya sabemos que son auténticos, como la máquina antiquitera, pero bueno, es algo humano, es algo que es del siglo II a.C. y que, bueno, pues, que tenía unos conocimientos astronómicos, unos engranajes que pensamos que no eran conocidos hasta que, tirando del hilo, si sabemos que había la tecnología adecuada para ello. Ojalá pudiéramos encontrar, por ejemplo, los autómatas de Herón de Alejandría. Herón de Alejandría, que era un auténtico genio que vive en el siglo I, hizo autómatas, incluso hizo artilugios para que ciertos animales mecánicos se movieran, o que las puertas, por ejemplo, se cerraran y se abrieran solas, por ejemplo, las puertas de los templos, para que la manifestación sagrada fuera mucho más espectacular. Todo ese tipo de cosas han desaparecido, porque ya hace 2000 años que, bueno, muchos de esos estaban en la Biblioteca de Alejandría, y cuando fue quemada o destruida, se quemaron también los artefactos y los autómatas de Herón de Alejandría. Pues ¿eso qué? ¿Sería un opar? Evidentemente. Pero en el momento que se demostrara que esta gente tenía la capacidad técnica y tecnológica para hacerlo, pues ya no sería un opar, sería algo como reconocimiento de que nuestros antepasados, sobre todo los griegos, eran muy listos, muy listillos los tíos. O sea, pues digo que lo de los opar es algo que a mí particularmente, ya digo que me apasiona y creo que os ha notado, ¿no? Bueno, ¿más preguntas? Yo solo he tenido la experiencia de ese lapsus de tiempo
nos pasó, cada uno en su coche, pero veníamos por la carretera de Barcelona y teníamos que entrar por la M40, que lo hacíamos habitualmente para ir a nuestra casa, que está a 10 minutos. Y de repente, cada uno, ya digo, en su coche, nos vimos trasladados al otro lado de Madrid. Y es sin conciencia en absoluto de conducir nuestro coche, parecía que nos guiaban. Es más, luego nos fuimos, aparecimos en la parte de Delicias, por allí. Y entonces subíamos, porque vivíamos en la parte norte, Cuzco, y subíamos hacia nuestra casa sin conciencia de que conducíamos nosotros, en absoluto. Es más, llegamos pues, a 3 minutos de nuestra casa y mi marido se paró diciendo, ¿dónde estamos? O sea, me decía de un coche para otro, pero a mí me pasaba lo mismo y no teníamos en absoluto conciencia. Era como si nos condujeran, o sea, no sabíamos ni cómo veníamos ni cómo íbamos. ¿Y cuántos kilómetros había, sabes? Pues a lo mejor había 8 o 10 kilómetros. 8 o 10, y sin daros cuenta, recorristeis esos kilómetros. Al otro lado, y yo iba detrás de él, mi coche era el suyo, y yo decía, bueno, él sabrá por dónde vamos, pero es que él tampoco lo sabía, era como que nos conducía. Y eso me pasó también en otra ocasión a mí sola, en mi coche. Entonces, no sé, alguna cuenta, alguna cosa. Con eso, porque hay varios casos de esos, no muchos, pero sí conozco casos de esos y son muy interesantes. Sí. Incluso uno de Madrid también había, sí. En Madrid alguna cosa, además hacia la Castellana hay algo que a mí me han pasado cosas. Sí, siempre, pero en un punto determinado, siempre. Hacia la parte de cerca del Bernabéu. Bueno, ahí pasan siempre muchas cosas en el Bernabéu. En el sentido de no responder a los coches. Entonces, bueno, sí. Vale. Luego me comentas, porque quiero preguntarte más cosas ya más a nivel privado, porque me interesa ese caso, ¿vale? Cuenta. ¿Qué opinas de los círculos de piedras en los que hay, aparentemente, se han contado muchas historias de viajeros en el tiempo? ¿Los círculos de? Piedra. ¿De piedra? Ah, creí que vas a preguntar por los círculos de cereal, ¿no? que es lo más conocido. ¿Alguno concreto que tú sepas? No. Ah, a lo mejor es algo... Me baso en novelas, por ejemplo. En novelas. Ay. Las novelas. A ver, cuando hay círculos de piedra en general, los círculos de piedra en general tienen que ver mucho con culturas megalíticas, ¿vale? Y tiene mucho que ver con la astrología. Y tiene que ver con la astrología, tiene mucho que ver con sus rituales. El círculo de piedras es Stonehenge, por ejemplo, en Inglaterra. Pues digo que habría que matizar, pues, si sabías de algo concreto, ¿no? Porque si hablamos solo de círculos de piedra, en general está haciendo referencia a templos, a lugares sagrados, no eran lugares de habitáculo, y que muchos de ellos, o sea, están muy relacionados con sus creencias, con sus cultos, con su veneración a los dioses y normalmente también con lugares de sanación, ¿vale? Yo quería saber tu opinión, si tenías información. Para mí, a ver, relacionado con los viajes en el tiempo, no. No, viajes con el tiempo no, te quiero decir. Por lo menos yo lo que entiendo, o sea, estamos hablando ya de arqueología pura y dura, ¿no? Los círculos de piedra, y además en España también tenemos unos cuantos, bueno, citado el de Stonehenge porque posiblemente sea el más conocido, siempre tiene que ver con este tipo de culturas megalíticas, interesantísimas. Yo he visto algunas, ¿no? También, por ejemplo, en Malta, y normalmente, ya digo, siempre está relacionado con rituales asociados a la divinidad que está allí, pero no como puertas dimensionales ni cosas parecidas. Otra cosa es que en estos lugares, como son lugares sagrados, como son lugares energéticos, la gente sí ha tenido experiencias, eso es verdad, pero bueno, pero las ha tenido ahí, lo ha tenido también en templos egipcios que no son circulares, son de otra manera. Por eso digo que a ello lo atribuiría a sencillamente que estamos hablando de lugares cargados energéticamente, lugares de poder, y en esos lugares para personas sensitivas pues le pueden pasar muchas cosas, claro, ¿entiendes? Pero no tanto relacionado con viajes en el tiempo. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales,
ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar, las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.